Muy buenas tardes. Siendo las 4 en punto o un poquito después, les doy la bienvenida a este cuarto taller de presentación de validación de guías técnicas sobre normas técnicas peruanas de café. Mi nombre es Ricardo Paredes y seré el moderador del día de hoy. A nombre del proyecto Fortaleciendo la calidad de café y cacao en el Perú, les agradezco bastante su presencia y también su participación. En esta oportunidad vamos a tener esta presentación de estas dos propuestas de guías técnicas sobre estas dos normas que tengo en la presentación, sobre la propuesta norma técnica peruana 209-312 del año 2020, que es de café, es sobre buenas prácticas agrícolas para prevenir la formación de mohos, y también sobre la propuesta norma técnica peruana 209-318-2020, que también es sobre café, y sobre las buenas prácticas agrícolas para el café, es su primera edición. Las instrucciones del evento son bastante simples. En la parte inferior de la pantalla, ustedes van a ver los botones para que puedan participar. Las preguntas se podrán realizar a través del botón de preguntas y respuestas y se responderán al final de la presentación de ambas guías. No habrá participación del público en vivo. Para ello es importante comunicarles que a las personas que están atendiendo, que están participando en este evento, es decir, más allá de las personas que se han registrado, sino las que realmente han ingresado al evento, tenemos su registro, tenemos sus correos, y luego de esta reunión, en el transcurso de la tarde o mañana, les estaremos enviando la versión digital de estas propuestas de guía para que ustedes la puedan revisar y puedan comentarlas, ¿no? Comentarlas o observarlas o hacer preguntas al respecto, para lo cual tendrán una semana para ello. Luego de esta semana, bueno, estamos el día jueves, probablemente para el viernes de la semana que viene, se cerraría este plazo de comentarios. También nos los brindan en el correo del que les enviamos, y estas consultas u observaciones serán compartidas con la consultora para que las tomen en cuenta en su versión final del documento. En esta oportunidad nos acompaña la consultora Marisela Yabar, quien nos va a presentar por un periodo de más o menos 15 minutos cada una de estas propuestas de guía, y luego pasaríamos a las preguntas y respuestas. Sin mayor preámbulo, doy la palabra a Marisela Yabar, por favor, para que comience con la presentación de las dos guías técnicas, y luego de lo cual pasaremos a las preguntas y respuestas. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla y parar mi cámara también para tener más facilidad de la conexión. Estamos, ahora ya es la propuesta de guía, pero ahorita ya es norma técnica peruana, la 209-312 del 2020. Es café, buenas prácticas agrícolas para prevenir la formación de moho. Vamos a tratar de hacer un resumen interesante. Comentarles que esta buena práctica para reducir moho no se está contemplando desde que hacemos la producción. Abarca cosecha, post cosecha, desde que el café debe llegar para el tueste en buenas condiciones y con una inocuidad, ¿no? Esta norma tiene como campo para apoyar el entendimiento de la norma de lo que son todo lo que está en el rubro de café, ¿no? Inclusive de los productores, cooperativas, empresas exportadoras, para que si tengan en algún momento problemas relacionados a la ocratoxina, puedan superar estos problemas, ¿no? La ocratoxina es producida por un hongo, básicamente dos hongos, penicilio y aspergilio,
es muy común en el hogar, inclusive si yo dejo el café varios días, inclusive la naranja, el pan, si están varios días expuestos al medio ambiente y con humedad mínima, se instalan. Y ahorita vamos a ver también, hay unas consideraciones de por qué se genera la aflatoxina motivo de esta norma, ¿no? En el Perú estamos considerando este problema en el marco del decreto legislativo 1062, donde aprueban la ley de inocuidad, que está enmarcado en concordancia con los principios de Códex, ¿no? Para aplicar procedimientos, entre otros enfoques preventivos para reducir los contaminantes, ¿no? En la parte de higiene de los alimentos, lo que nos dice esta norma es que debemos identificar todos los puntos con riesgo de contaminación y adoptar medidas específicas para evitarla o minimizar este riesgo, ¿no? Este enfoque que trabajó el comité, ha trabajado el enfoque Hazard, en base a la experiencia del grupo técnico de la norma, que hay de laboratorios, productores y todos los integrantes de la norma, analizamos los puntos críticos que generalmente se puede dar este problema a nivel de lo que fue los análisis hazard o análisis de puntos críticos de control, ¿no? En ese enfoque están las recomendaciones y los puntos que vamos a revisar, ¿no? En general, las buenas prácticas agrícolas para prevenir la formación de moho busca prevenir, y en todo caso reducir los riesgos químicos producidos por mohos, ¿no? Ahora, del sustento de la presencia de ocratoxina en café, hay mucha duda. Normalmente, yo llevo trabajando ya 20 años el tema de ocratoxina. La primera versión de esta norma se fue generada por una exigencia del mercado europeo y desde ahí se viene trabajando con el equipo. Y anteriormente no teníamos evidencia clara, ¿no? Clara de cómo se podría producir la ocratoxina en café, ¿no? Y sin embargo, hemos conseguido acá un proyecto denominado Biodiversidad de especies de aspergillum en algunos productos agrícolas importantes, donde evidenciaron la presencia de la micotoxina tanto en café lavado, como acá está, ¿no? Café lavado, y como en el café natural, ¿no? Como en el café natural. Acá podemos ver el café natural que se procesa cosechando, se seca, tiene mucho más riesgos de ocratoxina, ¿no? El cuadro comparativo, acá está el cuadro comparativo, encontraron que a nivel de lo que es el café arábico, evaluado en el norte de Tailandia, sí presenta ocratoxina en lo que es ocratoxina níger, y también encontraron ocratoxina B, ¿no? Que es muy poco conocido para nosotros, más es el A, ¿no? Pero, sin embargo, a nivel de lo que es el café robusta, o el café robusta es café natural, que se procesa sin lavar, encontraron otra Aspergillus carbonarius con mucha más ocratoxina que otro, ¿no? Lo que comprueba que evidentemente sí, el hongo del medio ambiente Aspergillus, hay diferentes especies generadas, pueden producir ocratoxina, ¿no? Ahora, la ocratoxina, ¿qué es la ocratoxina? La ocratoxina es un metabolito fúngico tóxico clasificado ya por el Centro Internacional de Investigación del Cáncer como un posible cancerígeno, ¿no? Hay mucha información de eso, pero la ocratoxina es un metabolito secundario del hongo, ¿no? De los hongos del medio ambiente, ¿no? Comprobado Aspergillum y Penicillium, ¿no? Que producen la OTA, ¿no? Ya tenemos límites máximos permitidos, y lo bueno es que aún no tenemos para el café verde un límite establecido en la Comunidad Europea o en otro mercado internacional, ¿no? Por eso ahorita estamos tranquilos, pero el incrementar nuestro consumo de café tostado va a requerir que dominemos los temas, pero además también proyectarnos a que en algún momento un comprador nos puede decir, el que compra café verde, mira, tus niveles están viniendo altos, ¿no? Entonces hay que ir preparándonos. Hasta ahorita no tengo yo reportes de ocratoxina, pero sí, para el mercado nacional hay que hacer todo un trabajo que hay que fortalecer este tema, ¿no? Ahora, los factores para que dé la micotoxina, hay varios factores que ustedes lo pueden leer más detenidamente.
están desde biológicos, o sea, cómo está la cosecha, cómo estamos dejando expuestos los residuos de cosecha, la infestación por insectos y pájaros del material que va a ser, que puede ser afectado por moho, y cosechas también de determinadas condiciones, ¿no? Generalmente, lo vamos a ver más a detalle más abajito, el daño mecánico, ¿no? El daño por insectos o el daño mecánico es crítico para el tema de la formación de moho, ¿no? Y también el almacenamiento. Esos puntos los vamos a detallar más en esto. Lo que quería acá ponerles en este flujo es que el comité vio por conveniente detallar en qué puntos es crítico el riesgo de contaminarse, ¿no? Lo vamos a ver en cada parte, pero lo que sí quisiera acá resaltarle que es, por ejemplo, cuando yo hago la producción, el riesgo químico por fertilizantes es alto, ¿no? Es alto, ¿no? Y el hecho de tener, no tener buen canalizado dónde vamos a hacer los procesos, que después viene ya de beneficio, dónde va a ir el agua, también sería un riesgo alto. Entonces, por eso es que prevé desde el inicio de la producción, canalizar los diferentes puntos, los puntos críticos y qué riesgos es lo que tenemos que superar, ¿no? Entonces, vamos a ir al detalle de la norma. ¿No? Estamos considerando que esta norma tiene referencias de las normas de ISO, o sea que son normas internacionales que complementan los detalles que vamos a recomendar ahorita, ¿no? Entonces, lo que queremos en las buenas prácticas agrícolas para prevenir la formación de moho, ¿no? Es tener estrategias de buenas prácticas para evitar esta formación de moho. Ese es el objetivo de esta norma, ¿no? Ahora, en el cultivo que tenemos que tener acá, básicamente es que tenemos que eliminar todo lo que es basura, ¿no? Resto de basura, orgánicos, todo lo que es, porque ahí el moho se instala, ¿no? Que esté instalado el moho no significa que va a haber ocratoxina, pero sí el riesgo es alto, ¿no? Entonces hay que reducir esos contaminantes, ¿no? Entonces, en la producción así ya del cafeto, en la producción, como hemos comentado, que granos partidos o granos dañados son susceptibles a instalación del moho, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay que evitar la infección de la planta por roca del café, que lo tenemos bastante en las chacras, ¿no? Ahora vamos a detallar por qué también, ¿no? Pero es básicamente porque produce daño al cerezo y cuando ingresa el insecto también ingresa el hongo. ¿Cómo se produce adentro la cratoxina? Lo vamos un poco a entender después, ¿no? Igualito, entonces, esto significa que tenemos básicamente que evitar el riesgo químico en el control de plagas, ¿no? Químico no solo por el hongo, porque va a producir la aflatoxina, sino también químico porque un inadecuado manejo de la plaga puede generar alto riesgo químico por plaguicidas, ¿no? Ahora, ¿cómo en el manejo de la plantación, cómo podemos detallar en qué momentos el hongo puede producir ocratoxina, ¿no? Lo que nos dice la norma habla de tres momentos, ¿no? Dice que hay moho en la flor sin síntoma de contaminación. Desde ahí ya se inicia que hay moho, ¿no? Pero no hay mayor riesgo durante la floración. Sin embargo, por la introducción de esporas del moho en el grano de café por la broca sí es alto, ¿no? Entonces, este es un punto crítico de control. Tenemos que trabajar este tema, ¿no? La broca ingresa al cerezo y como es broca, generalmente la broca está en los árboles o está en el suelo. Si está en el suelo, cuando salga del suelo va a llevar en su cuerpo, en cualquier parte de su cuerpo, por decir la espora, la semilla del hongo, ¿no? Entonces, cuando penetra al cerezo, está llevando también el hongo, ¿no? El moho. Entonces, cuando en el tercer momento dice finalmente, cuando ya la broca ha entrado dentro del cerezo, dice, el tiempo suficiente que dura la maduración del café, podemos encontrar nosotros ya en la cosecha el moho, la aflatoxina, ¿no? El tiempo suficiente entre que la broca entra al cerezo, comienza a hacer galerías dentro del cerezo en su cuerpo y con el sudor de su cuerpo genera la humedad suficiente para que se instale moho.
pero el tiempo suficiente que está la broca dentro del cerezo, puede ser el tiempo suficiente donde ya también se genere la ocratoxina, ¿no? En resumen, cuando la broca dice penetra el cerezo, lleva en el cuerpo el moho y se instala en el cerezo, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, yo tengo ya años trabajando este tema. Tuve una oportunidad de conocer al doctor Sergio Paulo Severo de Brasil, de la Universidad Estatal de Maringá, y él estaba haciendo una investigación, ¿no? Para lo que es la micotoxina del ácido fusárico en cultivo de Fusarium verticiloides, ¿no? Y él encontró, acá está el mensaje que él me ha mandado, y acá lo estoy detallando, que dice que él ya encontró que cuando se da, en este caso, la micotoxina, cuando hay una relación carbono-nitrógeno de 5:1, ¿no? Es decir, falta nitrógeno. Entonces, una vez que falta nitrógeno, él puede encontrar en ese moho ocratoxina, en este caso el ácido fusárico, ¿no? Están investigando lo de café, todavía no hay exactamente, pero en resumen lo que queda es que una vez que el moho se instala en un producto, no solo es café, es vino, es cerveza, es muchos alimentos, principalmente para animales, porque yo me he contratado primero con médicos veterinarios, doctores que trabajaban en el tema de salud animal, porque ahí el problema es mucho más serio, porque solemos darle a los animales los restos malogrados, ¿no? Sobre todo a los chanchitos, ¿no? También porque los ensilados, que son maíz, esas cosas que trabajan en grandes almacenes para pasar el año crítico en la zona sur, o sea, en las zonas donde hay nieve, donde cae la nevada, guardan tantos meses el maíz, el ensilado, que si lo guardan húmedo, tienen estos problemas, ¿no? Serios, que la micotoxina, como estábamos comentando, es teratogénico, mutagénico, cancerígeno, nunca lo podemos destruir, es termoestable, entonces por eso el riesgo es alto, ¿no? Entonces, lo que nos recomienda la norma acá en el cafetal, que tenemos que evitar es tener basura, ¿no? En este caso, la pulpa de café inadecuadamente guardada es un punto crítico de control. Tenemos que evitar, tenemos que procesarlo, tenemos que compostarlo, ¿no? La norma también dice el tema de compostaje, como nos solicitan, ¿cómo sería el compostaje? Hemos hecho brevemente. El compostaje consiste en desaparecer básicamente que toda molécula fácilmente degradable libere energía, y el compostaje debe llegar a tener en un buen porcentaje de 60-70% de grados de temperatura, momento en que el cual pues, mata los patógenos, ¿no? Y después una fase de maduración donde ya se estabiliza y ya es digerible, ¿no? Y se obtiene el compostaje, ¿no? Eso es lo que estamos viendo nosotros, crítico, porque en las zonas de café no lo están trabajando así, ¿no? Lo amontonan nomás, ¿no? Hay que tener un proceso. Y para que llegue a ese nivel de temperatura requiere nitrógeno, o sea, guano, requiere guano, lo que es nitrógeno, ¿no? Todo lo que es guano, ¿no? De gallina, de res, eso es lo que ayuda a hacer un buen compostaje, ¿no? También recomienda la norma que en caso se tenga que regar, comentábamos nosotros que en café casi no se riega, pero si se quiere regar hay que cuidar hacer esta aspersión en la floración, porque estaríamos disimando las esporas y alcanzando mayores áreas afectadas, ¿no? Y lo que sí la norma enfatiza es en lo que debemos trabajar, como ya le hemos explicado, el tema de manejo integral de la broca, es clásico, ¿no? Vamos a pasar levemente, esto va a haber un taller especial en cada región. Estamos haciendo un plan de trabajo también con el tema de la broca, que es básicamente el control de la broca, se basa en dos momentos, básicamente. Momento A, momento B, cuando la broca está ingresando, ahí se da el control químico, biológico, pero cuando la broca ya ingresó dentro del cerezo, ya los controles son tardíos, ¿no? Habría que aplicar un químico y el riesgo químico está presente, por lo tanto es un punto crítico de control, ¿no? Bueno, está el tema de fertilizar para tener floración uniforme, el de rebusque, las labores de raspa, que son labores culturales para reducir la incidencia de la broca, ¿no? Está también las trampas de botella, los detalles cómo prepararlos, el control mecánico, ¿no?
que es factible de usar. Ustedes saben que una broca puede producir, una sola broca produce en una campaña de café de 4 meses casi 15 millones de broquitas. Entonces, cualquier control es eficiente, ¿no? Finalmente viene entre el control biológico, muy eficiente, es un buen control eficiente para broca, debidamente preparado, viene el control químico. Y acá viene el riesgo químico, en que no se recomienda en primer lugar, pero ya si habría que haber necesidades, tendríamos que usar respetar los límites máximos de residuos y los tiempos de la última aplicación antes de la cosecha para no tener problemas de salud y de mercado, ¿no? Hay que considerar siempre dentro de la clasificación de la toxicología de los plaguicidas, usar entre el verde y el azul, ¿no? Evitar los extremos y altamente extremos, ¿no? Entonces, el manejo integral de la broca abarca hacer varias labores: cultural, etológico, control biológico, y si fuera entre control biológico, si solo uso control biológico sería manejo ecológico de plagas, y si uso el químico en vez del biológico sería manejo integrado de plagas, ¿no? Eso lo explica la norma. Entonces, lo que nos dice la norma es que debemos aplicar adecuado en el cultivo del café para reducir la presencia de moho, ¿no? La cosecha. En la cosecha lo que nos pide la norma es básicamente que tenemos que recolectar cerezos maduros para tener asegurada la calidad, ¿no? Y no recoger, dice, los sobremaduros, ni juntarlos con el café maduro, porque podría estar, aparte de estar contaminado, es un punto crítico de control, porque podría haber riesgo de contaminación con otra, ¿no? Lo que nos dice la experiencia es que nosotros, dice, debemos asegurar la inocuidad y la calidad del café. El café, si no tiene buena calidad en taza, de verdad no se está trabajando, no es rentable. Entonces, el enfoque de la norma también busca que sea rentable, por lo tanto, hablamos de calidad. Y esta calidad de café es que debemos cosechar, haciendo todo un plan de trabajo en la chacra, en la cosecha, en lo que es materiales, y que ahorita vamos a ver, pero hay que cosechar, dice, y procesar con agua limpia, máximo 6 horas después de recolectar. Eso de colectar todo el día y cosechar en la noche, eso es una mala práctica, no solo para el tema de que el moho se puede estresar y producir la protoxina, sino también por el tema de calidad y perfil de taza que se está buscando mucho fomentar ahora, ¿no? Entonces, en la post cosecha, los riesgos vienen, acá se detalla rápido la post cosecha, que hay una primera gran fase de humedad, ¿no? Dice donde solo podemos detener esta gran humedad y este riesgo de que se pudra remojando con agua, ¿no? Solo se puede contener la composición por la formación de microorganismos contrarios, ¿no? Y para eso es lo que se debe tener una fuente de agua para remojar, ¿no? Y lo que es ya en la fase de menor humedad, que es el secado, ¿no? El producto está bien, está estable cuando tiene 12% de humedad, ¿no? Se controla evitando, hay que evitar en todo momento, cuando ya está en el almacenaje, que se rehumedezca el café, ¿no? Es un riesgo alto. Y la tercera fase, que es la menos estable y más difícil de prever, es el café cuando sea lavado o natural, cuando se está secando, ¿no? Es difícil a veces asegurar el secado en el tiempo adecuado, pero es necesario que tenga asegurado un buen secado y que no se rehumedezca, ¿no? En general, lo que dicen el beneficio es que hay que ubicar la planta de beneficio en un sitio seco y que le dé bastante agua limpia. Es un punto crítico de control con alto riesgo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, el agua debe ser limpia, ¿no? El comité analizó el tema del agua. La mayoría de productores no se tiene agua potable. Muy bien, entonces, en lo que es el beneficio, hay 3 beneficios que actualmente se están dando en el país: el húmedo, el más conocido, el más grande; el seco, en la zona de Piura, por ejemplo, es muy, muy común tener café seco, y ahora también se está incrementando en varias regiones porque el beneficio seco tiene muy buena cantidad de cafeína, es un café muy demandado, y últimamente ya se da 5 años el café Honey, ¿no? Que es Honey por el tema de su alta calidad en taza, ¿no? Lo que nos dice acá la norma es que cuando nosotros despulpamos el café, ¿no? No promueve la formación de moho en el momento del despulpe, pero cuando el café está sin pulpa, está como mucílago, ¿no?
es rápido la formación de moho. Entonces, el fermentar el café inmediatamente y lavar el café una vez que ha tenido el fermento es asegurar que no te dé el moho. Una vez que el café está seco, de 10 a 12% de humedad y el que se almacena, y el café está protegido porque ya no hay posibilidad de formación de moho. El pergamino del café protege de la formación de moho, ¿no? Lo que sí nos dice esta norma es que todo grano que es partido sobre maduro, ¿no? Normalmente llamamos defecto. Acá estoy sacando la foto, fotos del comité es esto, que son puntos críticos de control. Dice, estos productos se están descuidando, lo dejan sin consideraciones de secado, ¿no? Y acá sí está comprobado, ¿no? Que la presencia de OTA es alta, ¿no? Entonces, y si este café se vende en el mercado nacional, hay que tener mucho cuidado en nuestra labor, ¿no? Bueno, en general, el beneficio seco, como le decía, como se usa la cáscara una vez cosechada, si no hay un buen proceso de secado, el riesgo también es alto de contaminación y hay que tener puntos de controles ahí, ¿no? Igualito, el café honey es una vez procesado el espulpe, se seca, entonces hay que tener muy bien preparados los temas de secado para evitar la contaminación porque también es altamente afectado, ¿no? Entonces, en el detalle de desulpado y fermento, un poco ya le he explicado, los riesgos, se consideran los riesgos. Lo que resalta acá en lo que es el tema del fermento, recomiendan que debe de hacerse un centro de beneficio, generalmente con mayólica, para que ayude a reducir los contaminantes que se acumulen en las rendijas, que tenga un desnivel de 5%, ¿no? Para hacer mejor el lavado, ¿no? Del café fermentado, ¿no? Cuando se hace un mal fermento, ¿no? Relacionándolo al tema de la OTA, no se lava bien, si no se fermenta bien, ¿no? Si se lava mal, el secado no se hace bien, el café sale así, ¿no? Sucio, manchado, que también está en categoría de efectos, ¿no? El problema de acá es que en esos ranuras que hay se puede instalar el hongo y la ocratoxina se podría presentar, ¿no? El lavado debe ser siempre con agua limpia, ¿no? Preferiblemente potable, ¿no? Pero hay que asegurarnos que el agua mínimo sea limpia, no hay que reciclar agua para lavar porque se podría instalar el moho. El secado igual, ¿no? Hay que tener siquiera, por ejemplo, después que hemos lavado, hay que escurrir el café hasta 50-54% para llevar a secar, ¿no? En el secado de 3.5 centímetros de espesor, hay que remover constantemente, ¿no? Hasta que llegue la humedad de 10 a 12%, ¿no? En el secado, ¿no? Hay que evitar el riesgo en el lavado, hay que evitar que si llueve, el café se moje, ¿no? Hay que trabajar, este es un punto crítico de control porque a veces llueve, entonces hay que tener, así como la figura 43, levantadas las camas, pueden poner un plástico para cubrirlo o pueden tener también las famosas tinglados que hacen con, este, con, con plástico y llevar, si hay facilidades, el secado mecánico cuando la humedad esté en 40%, ¿no? ¿No? Aunque es preferible secarlo al sol, pero a veces no se va a poder porque justo en el Perú llueve en la época de cosecha. Lo que está crítico es cuando tiramos el café al suelo por los riesgos que estamos hablando, ¿no? Este es un punto crítico de control, se tiene que evitar, se tiene que reducir al máximo, ¿no? Lo que nos dicen el secado de café hay 3 momentos que es importante detallar. El café cuando está con el cerezo, ¿no? Los hongos no tienen ventaja acá, están en desventaja por la protección que le da el cerezo, un poco más. Cuando ya es un periodo de cambio máximo, ¿no? Que es cuando sacamos el cerezo al pergamino, entonces esto hay que secarlo. Es más favorable para los hongos cuando en el proceso que está húmedo, ¿no? Una vez que lo sacamos, que es la fase de desaceleración, ya no hay riesgo de la formación de ocratoxina, ¿no? Ahora lo que nos dice que la ocratoxina, cuando hay humedad excesiva, alta humedad, reprimen, no más del 95% reprime la formación de ocratoxina. Y cuando está debajo de 80,
también reduce la ocratoxina, ¿no? Entonces hay un punto crítico ahí que nos recomienda que el secado del café se debe reducir la humedad en 5 días, ¿no? En 5 días, ¿no? Entonces, o menos, ¿no? Entonces tenemos que generar espacios y capas, sobre todo en las zonas donde haya mucho problema de lluvia, para asegurarnos el riesgo de rehumedecimiento o secado uniforme, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un modelo de secado que antes se usaba mucho en gente para poner encima de la casa le hacen un espacio para poder sacar y poner cuando llueve, lo meten y lo ponen. Igual acá, no sé si los que trabajamos años en café, hemos visto en la casa estos tipos que tendríamos que volver a hacer ahorita si aplicamos esta norma, ¿no? Que es lo más recomendable, ¿no? Lo que tenemos que evitar, que es un punto crítico de control, que cuando la gente copia café húmedo lo tire así a fermentar, a secar eso debería estar prohibido por los municipios. Las organizaciones deben coordinar porque eso se priva, porque el riesgo de salud es alto, ¿no? Igualmente tenemos que evitar los animales, ¿no? Todo lo que contamine. Los vehículos y transporte tienen que ser exclusivos para café, lavados para café. Eso incluye la sémila que usemos nosotros, tiene que ser los materiales, el apero y todo tiene que estar limpio antes de comenzar la campaña de café, ¿no? La campaña de cosecha, ¿no? Entonces, en general, lo que tenemos que evitar es que se rehumedezca. El almacén tiene que ser especial para café. Acuérdense ustedes que el café capta todo olor, entonces tiene que tener ciertas condiciones que la norma explica, que básicamente es que no se debe poner el café sobre el suelo, tiene que estar ¿cómo se llama esto? En unas parihuelas, no deben estar pegados a la pared, no puede haber dentro de esto químicos, fertilizantes, guano, ¿no? Porque lo va a jalar el olor, hay que tener mucho cuidado. El transporte especialmente tiene que ser exclusivo, hay que revisar los vehículos antes de que viajen, ¿no? Tanto de la chacra a la zona rural para venderlo o de la zona rural a los centros ya de exportación, porque ha pasado que cuando no la arreglan, ¿no? Se malogra y entre arreglarlo y hacer, dice, a veces se ha rehumedeció el café. Entonces, ese tratamiento de las consideraciones en los vehículos se tiene que considerar. No tienen que estar bajando los sacos por N motivo, ¿no? Ahí podrían cambiar calidades, hay que asegurar, debe estar bien asegurados los sacos, ¿no? En el proceso de pilado, ¿no? Hay que saber tener una trazabilidad en el registro de cada café que entra al pilado. Hay que hacer un buen proceso para ir separando las calidades de café, ¿no? Y asegurarse, en caso venga húmedo, hay que hacer todo un plan de secado del café, ¿no? Y en general, lo que la norma indica es que tenemos que mantener los granos de café limpios y secos, evitar daño mecánico, que es cuando ya le quitamos el pergamino al café, como es el café verde, hay mucho riesgo de remucimiento, ¿no? Entonces, lo que recomienda la norma es que considerar los contenedores tengan una protección para evitar el rehumedecimiento en el transporte que va a tener, ¿no? Siempre con 12%. Bueno, esa es en general la norma. Acá al final tenemos de la propuesta de esto, es un check-in que podríamos ir mejorando como institución poco a poco para ir cumpliendo la norma, ¿no? Gracias. Estaríamos pasando a la otra norma. Bueno, voy a comenzar con la segunda norma, que es buenas prácticas agrícolas para el cultivo y el inicio de café, es primera edición. Acá también se ha considerado con los integrantes del comité que la norma es considerar los puntos críticos que hemos analizado por la experiencia que le hicimos. Bueno, yo toda mi vida en café y muchos de los colegas están más de 20, 30 años en el comité trabajando café. Entonces, lo que hemos visto es lo que hemos resaltado acá, más la información bibliográfica, los apoyos de todos de los que participamos, y hemos llamado inclusive a algunos consultores para trabajar ciertos temas, ¿no? Complementarios, ¿no? Acá, igual que en la primera norma, se está considerando las buenas prácticas agrícolas. Acá sí detallo mucho más los componentes de las buenas prácticas agrícolas, que a la larga busca no solo evitar los riesgos de contaminantes, sino también
complementar las responsabilidades sociales y medioambientales que debemos tener en la producción. Muchos confunden las buenas prácticas agrícolas por una buena poda, ¿no? La buena práctica agrícola significa hacer una buena poda y con material que he podado, ¿qué he hecho? Lo he tirado al río, lo he quemado, lo he contaminado. Esa es la buena práctica. La buena práctica es qué hago yo en la producción para evitar contaminantes que afecten el medio ambiente, que afecten la salud, ¿no? Entonces, las responsabilidades ambientales en estos últimos años ya tenemos compromiso internacional, inclusive nosotros, de cumplir lo que es, tanto como país como ya las mismas empresas, les están pidiendo huella de carbono, ¿no? ¿Cuál es tu huella? Dice, ¿no? Si no nos preparamos, no conocemos bien cómo hacemos, por ejemplo, estos detalles, que ya también hay una norma y experiencias, propuestas de normas, me acuerdo, cómo vamos a trabajar estos que nos va a exigir los mercados, vamos a estar en desventaja frente a otros países que ya lo tienen, ¿no? Costa Rica ya tiene, por ejemplo. Entonces, eso busca la buena práctica, ¿no? Que el hecho de explotar la producción no signifique matar un ciclo de vida, una vida, una biodiversidad, flora y fauna, ¿no? Igualmente lo que es las responsabilidades sociales, ¿no? No es que se gane plata, sino que la producción sea sostenible, ¿no? Que el productor, el consumidor tengan un enfoque sostenible y responsable en el marco de un desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, vamos a irnos también de frente a trabajar el tema de las buenas prácticas agrícolas, y acá sí me voy a tener un ratito para verle que la norma sea utilizado a nivel de lo que es buenas prácticas de cultivos y lo que es las buenas prácticas y en el proceso entre el cultivo, ¿no? La infraestructura del manejo del producto, que viene a ser el tema de almacenes, en las gestiones de riesgo, viene el tema de personal de cosecha y cuáles son los puntos que tenemos que preocuparnos en trabajar, ¿no? Como puntos críticos y como riesgos que se encuentran en todas las zonas cafetaleras y de las cuales tenemos que considerar la norma 209-312-2020, ¿no? Esta es primera edición de la norma, abarca también los requisitos, ¿no? Las normas complementarias de residuos y de acá incluye la norma de moho, está las buenas prácticas agrícolas y en una sola lámina podemos ver que se inicia en los factores de contaminación, tanto biológicos como químicos, en el cultivo de café. Acá sí vamos a ser un poco más completos. Vamos a trabajar elección del terreno, gestión del suelo, gestión del agua, ¿no? Y tenemos que tener señales documentadas de las mejoras que estemos haciendo. En la elección del terreno, básicamente consiste en que tenemos que analizar qué zonas debo de tener un manejo medioambiental. En esta figura verde pueden ver. Después, el punto crítico de control, las fuentes de agua. Acuérdense que hay un riesgo químico cuando aplicamos cualquier plaguicida en la zona de café y sobre esa cuenca baje una fuente de agua, el riesgo que estamos teniendo de contaminar el agua. Los tipos de suelos que nos dirían qué cosa sembrar, qué cosa tenemos que evitar, erosión, contaminantes, priorización de cultivos, ¿no? Por ejemplo, es un suelo alcalino, no podríamos sembrar café porque el uso de químicos es alto para poder superar las deficiencias nutricionales. Y finalmente, donde tenemos el tema de beneficio, ¿no? Entonces, en esta norma lo que buscamos básicamente es gestionar el suelo para documentar la calidad del suelo y mejorar mantener una fertilidad físico y química biológica. Yo sé que esto es un poco complejo para comenzar recién, pero es gradualmente. Los que trabajamos en la chacra de ya tiempo ya sabemos más o menos los suelos, si es para palta, si es para café, si es para limón, lo vamos conociendo y eso hay que ir documentando porque esa es una buena práctica. El otro tema viene el tema del agua, crítico, importante, es saber el origen, de dónde viene el agua, ¿no? Estar haciéndole el seguimiento de dónde está viniendo, dónde puede haber una fuente contaminante, puede ser que un vecino esté haciendo una mala práctica, acordarnos mantener el agua limpia, ¿no? Hay que analizar, la norma pide análisis de agua, gradualmente, si vemos mucho riesgo, habríamos que ver el apoyo de hacer un análisis de agua para tener claro
en todo caso tenemos que asegurar que sea agua limpia, ¿no? Entonces, en la primera culpa lo que estamos viendo básicamente es la infraestructura de dónde vamos a hacer. Antes de hacer la cosecha tenemos que tener claro dónde vamos a almacenar los insumos, el mismo café, las bolsas, los materiales, ¿no? La gestión del medio ambiente, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque vamos a proteger, por ese medio ambiente abarca agua, flora, fauna, en la siembra, en el trasplante, que es un tema también, el sembrar bajo sombra, el sembrar con dosel, ahorita lo vamos a ver al detalle. Básicamente lo que nos pide la norma acá es que una vez que nosotros tengamos sembrado el café ya a punto de cosecha, tenemos que armar, según la norma técnica aprobada 2009-318-2020, que el sitio donde vayamos a poner el almacén, todo tenga un drenaje, no se acumulen las aguas, esté alejado de fuentes de agua, que esté limpio, ¿no? Almacenar por separado lo que es los empaques, las bolsas, los materiales, ¿no? Hay que organizarnos, limpiar, tener claro lo que es el tema de lo que va a hacer el almacén. Y en la gestión medio ambiente, básicamente un plan primero podría ser familiar, después ya organizacional, ¿no? De lo que es cómo me organizo para proteger mi flora y fauna, ¿no? No deberíamos dañar flora y fauna. Acuérdense ustedes que en algún momento ese sector donde ustedes cultivan podrían tener otras ventajas de turismo, de economía que podrían sacar. Entonces hay que protegerlo porque es una responsabilidad producir conservando nuestro medio ambiente, ¿no? Entonces hay que hacer un plan de acciones para proteger y cuidar la flora y fauna del predio. En la siembra y trasplante hay que tener mucho cuidado en lo que es usar las semillas que garanticen una sanidad y pureza vegetal. Acuérdense ustedes que ahorita estamos hablando mucho catimor por el tema de la roya y después está volviendo a otra variedad de susceptibles a roya por el que el mercado los demanda. Entonces tendremos que tener ahí muy claro nuestros conceptos porque si soy orgánico y voy a usar químico es mejor llevar un catimor con buen cultivo y evitar el tema de los contaminantes que son riesgos altos cuando usamos variedades que no son adecuadas, ¿no? El otro punto es la fertilización, ¿no? Los programas de fertilización y abonamiento deben complementar una buena práctica, porque muchas enfermedades están mucho relacionadas al tema de mal manejo de fertilizantes y de suelos, que después los riesgos por aplicar químicos son altos y, y podríamos tener lo que es contaminación cruzada, ¿no? Del riesgo químico y biológico en la fertilización y el abonamiento, ¿no? Igual, la norma exige que tengamos instalaciones sanitarias. Es común que no veamos en las chacras de café los baños, ¿no? Los baños, los simples letrinas, ¿no? La norma exige que se tenga una letrina accesible a los trabajadores con agua, ¿no? Con servicios higiénicos y para lavarse, porque es un principio básico de seguridad para la familia y para los trabajadores también. El otro tema es la gestión de riesgos en cuanto a lo que es el tema de riego. Lo bueno es que no regamos, pero sí con los problemas de falta de lluvia que hay en algunas zonas, sí te está recomendando que la gente ya planifique, si fuera posible, el riego en base a pozos o a capturas de agua, ¿no? Acá también hablan de la norma Guía Peruana G022, donde establece todo lo que tenemos que hacer con los envases de los plaguicidas, ¿no? Como un punto de riesgo, ¿no? Que podría estar comparado también con el tema de la protección al agua, ¿no? Hay que motivar el riego tecnificado responsable, no solo en el uso del agua, sino también que se podría caer en el agua, ¿no? En la segunda culpa de este flujo está las buenas prácticas agrícolas, ya en el que es manejo integrado de plagas, en lo que es los elementos básicos y evaluación de plagas, así como el uso de plaguicidas, ¿no? Como yo les decía, el manejo integral de plagas incluye usar un químico de alguna categoría, pues se recomienda que sea la menos inofensiva, y el manejo ecológico de plagas cuando yo no uso químico prohibido, sino químico en el marco de la norma de producción orgánica, ¿no? Nos vamos a pasar esto porque está detallado más abajito.
lo que tenemos que trabajar es muy bien conocer la plaga, evaluar la plaga. No todo insecto que está ahí es plaga, a veces son controladores, ¿no? Hay que saber aplicar el tema de controladores biológicos en café, a excepción de la roya, hay mucho controlador biológico eficiente para las plagas, pero hay que hacer muchas labores culturales, ¿no? Cuando usamos químicos, la norma resalta mucho el tema de químicos porque es algo que se quiere evitar, como hablábamos, hay que usar colores de menos impacto al medio ambiente, ligeramente peligroso, quizás precaución, ¿no? Entre el azul y el verdecito, que el verde son los controladores biológicos, ¿no? Que deben estar registrados, hay buenos, muy buenos también para café, y los operarios deben estar capacitados en este manejo integral de plagas por un tema de seguridad del consumo del producto que maneja. El personal que aplica debe tener los equipos de protección mínimos, ¿no? Botas, guantes, vestimenta, ¿no? Y deben tener un acceso a lavarse después de haber hecho una aplicación, ¿no? El envase es necesario, indica la norma, hacer un triple lavado, ¿no? Que una vez que yo acabo de usar cualquier producto químico, cualquiera, dependiendo de su nivel de toxicidad, le llenemos de agua, le movamos el envase y lo echemos a la mochila donde estemos aplicando 3 veces. Ese es el triple lavado. Con esto se asegura tirar la vasija al suelo y que se contamine el suelo, ¿no? Además, dice la norma que después de hacer el triple lavado debemos destruirlo, ¿no? Debemos destruir eso y entregarlo en los centros donde a veces muchos municipios tienen ya centros de acopio de residuos o donde se podría indicar la autoridad en ese momento, ¿no? En el transporte de plaguicida nunca debemos llevar animales, debe ser exclusivo porque podrían haber riesgos, ¿no? Los transportes de plaguicida deben ser exclusivos, separados. Igualmente el almacén, debe haber un almacén específico. Ha habido muchos problemas de salud y ha habido muertes por gente cuando guardan el plaguicida en sitios donde los niños que no entienden de veneno, o personas no letradas que le llenan con agua y después tienen problemas de salud hasta la mortalidad, ¿no? Entonces los almacenes, tanto de la ropa, de los elementos de trabajo y de lo que es de plaguicidas, debe estar separado, ¿no? Debe ser separado mínimo por paredes que los limiten el acceso a los niños, ¿no? Considerar mucho los límites de residuos, ¿no? Acuérdense ustedes que, por ejemplo, los triazoles para roya o para ojo de gallo tienen que usarse 45 días antes de la cosecha, si no se tiene residuos de cosecha, residuos del químico en el café, ¿no? Y comenzamos con el tema de la cosecha. En la cosecha lo que pide la norma básicamente es que igual capacitemos al personal que deben recoger esos maduros. Hay que separarlos, no es que no recojan el café brocado, lo recojan, pero deben ponerlo aparte y procesarlo aparte para evitar el riesgo de contaminantes, ¿no? Igualmente acá lo que dicen es que el personal debe estar protegido con botas, zapatos, lo necesario para la labor que estén haciendo, ¿no? Los elementos de la limpieza de los equipos también, ¿no? Personal de cosecha debe usar su ropa de protección según lo que están haciendo, ¿no? No deben tener algunos elementos que podrían hacer un riesgo físico, como pulseras y eso que se pueda malograr una despulpadora de café mal, si no tenemos un buen trato ahí, ¿no? Pero las buenas prácticas de higiene también nos piden, ¿no? Siendo un punto crítico de control, ¿no? Acá lo que nos dice que debemos tener asegurado la calidad de cosecha, no debe ser almacenado más allá de 4 a 6 horas de cosecha, lo que le decían de antes, ¿no? Y lo que debemos tener, que los trabajadores deben recibir planes de capacitación en lo que es el proceso del beneficio húmedo, ¿no? Los envases deben ser bien limpios, ¿no? Exclusivos para café, ¿sí? En todo caso bien limpios, ¿no? Para reducir los riesgos físicos y químicos en esto, ¿no? La cosecha en sí tiene que ser solo granos maduros, ¿no? Y los demás colores menos verde, ¿no? Porque los verdes malogran la taza y afectan esto. No deben ser tirados, deben ser guardados separados y procesados por separado, ¿no? Como acá dice la norma, hay que trabajar lo que es el tema de lo que es
los cafés brocados deben ser definitivamente separados, ¿no? Y lo que es el transporte en el predio, ¿no? Estamos hablando de transporte desde las asémilas, burros, ¿no? Mulas, ¿no? Algunos usan tractor, camioncito, ¿no? Cualquier evento deben ser debidamente higiénicos, limpiados, lavados antes de su uso y mantenidos exclusivos en la cosecha para evitar los contaminantes, ¿no? Los vehículos igual, acá tenemos solamente maduro en punto de fermento, esos cafés salen muy, muy ricos. Hay que evitar tener animales, o sea, los materiales sucios, ¿no? Y hay que hacer registros, es importante hacer registros, sobre todo en la cantidad, la calidad, la fecha de cosecha para tener los sustentos que te podrían pedir cuando alguien te pide el sistema de buenas prácticas, ¿no? Después viene lo que es la curva de lo que es ya el beneficio, el fermento. ¿Qué hacemos cuando despulpamos el café? ¿Qué hacemos con la pulpa? ¿Cómo es el salud de los trabajadores? Entonces, acá en el lavado se resalta básicamente que tiene que ser agua limpia, realizar análisis si hay dudas, si hay sospecha, hay que tener análisis. En café se había enfatizado mucho el tema que sea agua limpia porque, como les comentaba, no hay agua potable. Lamentablemente, no hay mucho agua potable. Y la idea sería que los municipios se involucren en fortalecer este cultivo con agua potable para tener más seguridad en la calidad, en la higiene, ¿no? La gestión de la pulpa y aguas mieles. Ustedes saben que el café es contaminante con pulpa y contaminante con aguas mieles. Tirarlos al río es una mala práctica, no es responsable. Entonces tenemos que trabajar nosotros de hacer un compostaje, ¿no? De la pulpa, nunca dejarlo a las fuentes de agua. Deben estar alejados 40 metros del área de beneficio para que no sean parte del problema, porque acá sí, a pesar que cuando está el café, el dejarlo tanto tiempo expuesto con humedad, la contaminación con los hongos del ambiente seguro, y serían semillitas pues dando vuelta para llegar a cualquier grano que esté en café esté expuesto, ¿no? Finalmente, lo que es seguridad de los trabajadores, lo que busca la norma es considerar las consideraciones mínimas que debemos tener con ellos. Ahora tenemos déficit de trabajadores en las zonas de café, no hay. Entonces deben tener las condiciones mínimas de habitación, de alimento, pero también hay una gestión que piden del propietario, ¿no? Que deben documentarse los cursos y capacitaciones que hayan recibido, deben capacitarse en temas específicos, deben tener señales de peligro, ¿no? Deben promover condiciones de salubridad, salud, bienestar de los trabajadores, ¿no? Debe haber instalaciones para cumplir con sus condiciones mínimas necesarias, ¿no? Como una casa, servicios, todas las condiciones que podamos brindarle, porque es una responsabilidad social también, ¿no? Y evitamos también reducir riesgos de contaminación en cuanto a los biológicos, sobre todo ahora por el tema del COVID, ¿no? Los trabajadores también tienen responsabilidades que deben estar identificados, tienen que tener su documento, deben estar capacitados, deben de haber algún registro ya que demuestren que tienen cierta preocupación que está en cuanto a su salud. Deben tener reuniones al menos 1 o 2 veces al año, ¿no? Para que conozcan. En café muy poco se está dando porque los productores generalmente contratan para cosecha, pero la buena prácticas agrícolas te recomienda tener un trabajo cordial con ellos, ¿no? Deben ser capacitados en manejo integral de plagas. Para eso el SENASA dispone la capacitación no solo para los productores, sino también para sus trabajadores, ¿no? Es importante por lo que estamos explicando. En el uso de plaguicidas deben conocer la indumentaria, cómo protegerse. En café también poco se aplica plaguicidas, hay que reconocer eso también. Espero se está dando como una norma marco, ¿no? A los trabajadores. Debe conocer al menos uno de ellos lo que es primeros auxilios, ¿no? Y lo que es a las finales, reclamos. Igual que la otra norma, tenía anexos. Gracias, discúlpeme que me haya pasado de la hora. No, muchas gracias, Marisela, por tu presentación. Ha sido muy, muy explicativa y yo diría que bastante útil para los asistentes. Como les comentamos a los amigos que recién se han conectado durante tu presentación,
Nos encontramos en el, si me permites, Marisela, por favor, la pantalla. Para los compañeros los amigos que recién se conectan, nos encontramos en el cuarto taller de presentación y validación de guías técnicas sobre normas técnicas peruanas de café. En este momento, en este caso, sobre las guías que tenemos aquí, de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas agrícolas para prevenir la formación de mohos, a cargo de la consultora Marisela Yavar, que ha sido contratada por el proyecto Fortaleciendo la Calidad en Café Cacao en el Perú para desarrollar estas guías, las cuales cuando se llegue a tener su versión final y también diseñadas gráficamente van a ser difundidas de manera muy extensiva para productores, para cooperativas, técnicos de la cadena de valor. También, como les comentamos al inicio, luego de esta reunión, en el transcurso de hoy día o de mañana, a los asistentes a este evento les va a llegar la versión borrador de estas guías, lo que ha presentado precisamente Marisela en estos momentos, y tendrán el plazo de una semana para poder brindar sus comentarios, observaciones, alguna consulta sobre esta guía, ¿no? Para que luego de ello, Marisela, bueno, las vamos a recabar, todas las que ustedes nos brinden, y se las trasladaremos a Marisela para que las tome en cuenta para la versión final del documento, ¿no? Marisela, ya para terminar, hay unas preguntas del público que te agradeceré, por favor, si podrías atender. No sin antes de despedirnos también, invitarlos a todos ustedes a seguirnos, a acompañarnos en nuestras redes, a visitar nuestra página web del proyecto, en la cual va a estar publicada, va a estar publicado en video este video y los documentos y también todos los eventos que hemos realizado hasta el momento. Marisela, por favor, si podrías revisar rápidamente las preguntas y ver las más relevantes a esta reunión y contestar las que puedas. Ok, gracias. Justamente la primera, no sé si es la primera, de Jorge Rosas, dice que si tenemos indicar un porcentaje promedio de impacto en el café con la presencia de moho. Bueno, le comentamos, como le dije al inicio, no tenemos ahorita ningún reporte porque la Unión Europea, que es la que más exige este tipo de contaminantes, no tiene para café verde, ¿no? Es para café tostado y café instantáneo, que a nivel de volumen de exportación no lo tenemos todavía en grande cantidad, por eso no hay el reporte. Gracias. Jennifer nos pregunta, ¿es probable que el moho que se encuentra en el café para exportación, si no se hace un buen beneficio secado? Efectivamente, lo que se tiene que prevenir es que en algún momento haya riesgo de que el café exportado, porque cuando el café ya está en verde, o sea, el café está protegido mientras está con el pergamino y con humedad de 10 a 12%. Una vez que se saque el pergamino, que es para exportar café verde u oro, que se saque el pergamino, está expuesto. Entonces ahí lo que hay que evitar es el humedecimiento. Por eso que ya cuando está en café verde tiene que ser muy cuidadoso en tener algún elemento que no rehumedezca en el proceso del traslado, ¿no? Jorge Rosas dice sobre el estudio de su correlativo, me refiero a después del proceso productivo. No, pues es lo mismo, ¿no? Lo que les comentaba es el mismo, ¿no? Sí. De presentarse la agrotoxina, ¿hasta qué fase del café llega? ¿Hasta el café tostado? ¿Se hace control de agrotoxina en café verde? Justamente en café verde no se está haciendo ahorita mayor énfasis porque el mercado no lo está pidiendo, pero sí, efectivamente, cuando el café logra tener ocratoxina, no desaparece ni tostado, ¿no? Tomamos café con ocratoxina si el café es malo. Por eso hay que tomar café de tueste medio para asegurarnos que se... ¿Qué se hace con el que se obtiene el triado? ¿Qué se hace con el pergamino que se obtiene el triado? El pergamino, la cascarita del pergamino, ¿no? Generalmente lo están usando a veces para hacer también como parte de combustible, algunos procesos, ¿no? O también para las secadoras, que a veces los que tienen secadoras de café con material. Juan Antonio Guerrero quiere, ¿qué restricciones tiene el uso de glifosato en el cultivo de café? Actualmente se está pidiendo, bueno, varios comités
reducir, evitar el glifosato, ¿no? A nivel del mercado internacional sí hay un fuerte pedido ya de reducir al máximo. Es más, del 2022 que tengamos problemas, el tema del glifosato es un tema ya internal de reducirlo porque se ha encontrado en café bastante, ¿no? En el Perú a nivel de gobiernos nos informa que no hay pedido a nivel de gobiernos, pero sí a nivel de algunos productores orgánicos están teniendo problemas, ¿no? Pues quizás por lo que es la contaminación cruzada. Bueno, eso sería todo. Gracias. Jennifer tiene uno. Una consulta, Eh, es probable que el moho se encuentre en café para exportación si no se... bueno, sí, sí, si no se hace, sí se puede encontrar. sí, bueno, muchísimas gracias, Marisela. Nuevamente agradecerte por tu presentación, agradecerles